Todos. Yo estoy mejor que estos días en general, pero mi voz está peor. Así es que este es el problema que tengo. Si mi voz aguanta, pues podremos tener el tema el domingo. Si mi voz no aguanta, pues tristemente no podremos tener y vendré en otra ocasión a terminarlo en un fin de semana esta serie. Bien, hoy tenemos, para iniciar, vamos a entrar ya dentro del lugar santo. Ayer estábamos viendo el mueble que está en la puerta del lugar santo. Y no, este es el número 6, tiene que ser el número 5. Ese es el tema del culto. Así es que hoy vamos a entrar dentro del lugar santo y vamos a ver especialmente este mueble. Vamos a ver el candelabro y qué mensaje tiene para nosotros el Señor en torno a ese mueble. ¿Sabéis? En Mateo 21, 18 al 19, a ver si lo encontramos. En Mateo 21, 18 al 19, dice Jesús, viendo una higuera cerca del camino, se acercó, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante la higuera se secó. ¿Sabéis? El pueblo judío había vivido de la apariencia de ser el pueblo de Dios, pero realmente no tenía frutos acordes con los mandamientos de Dios. Tenía una misión y su misión era preparar al mundo para la primera venida de Cristo y fracasó completamente. Su tiempo de gracia terminó y fueron desechados como pueblo de Dios. ¿Sabéis? Jesús ya había advertido a sus discípulos en otra ocasión, en Mateo 7, 19 al 21, y les había dicho, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya vimos que en las vestiduras del sumo sacerdote la santificación se correspondía con qué parte de la vestidura, ¿os acordáis? La justificación era el lino blanco. Y luego encima del lino blanco, ¿qué venía? El manto de color azul. Y ahí se corresponde con la santificación. Así es que vimos que esta parte y todo lo que tiene que ver con el lino blanco es la justificación, luego viene la santificación y luego viene la glorificación. Si entramos al cuerpo de Cristo, a los pies de Cristo, y ahí, como veíamos en la escalera, vamos ascendiendo y tenemos que llegar a ser santos como Dios es santo, es decir, a tener la santidad, pues automáticamente vamos ascendiendo y lo primero que se nos da es la justificación. Luego vendrá la santificación y finalmente un día vendrá la glorificación. Bien, pues Éxodo 28, 31 al 35 nos describe ese manto y su función. Dice, harás el manto del efod, todo de azul. En sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí. Y entre ellas, también alrededor del borde, campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada. Otra campanilla de oro y otra granada. En toda la orla alrededor del manto. Aarón lo llevará puesto cuando ministre. Y esto es muy importante. Y su sonido se oirá cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga. El sumo sacerdote entraba al santuario, el pueblo estaba fuera, así es que no podían ver al sumo sacerdote. Lo único que podían saber y por dónde se movía era por el sonido que emitía con las campanillas. Así es que fijaros, tiene que ver con la fe, porque yo no veo a Cristo, pero escucho lo que está realizando en el santuario, en el interior del santuario. Por lo tanto, vamos a ver luego qué importancia tienen esas campanillas para nuestra fe. Ya vimos que el color azul es el color de los mandamientos de Dios
Vimos que era el color del trono de Dios, vimos que era el color del suelo de la sala del trono, y Dios ordenó a los israelitas que hicieran flecos en sus vestiduras de color azul para recordar todos los mandamientos de Dios. Luego este manto de color azul que se sobrepone a la túnica de lino blanco me recuerda que la Iglesia de Cristo, que es su cuerpo, está revestida en primer lugar del manto de lino, justificación, pero también tiene que estar revestida de la santificación que está fundamentada en los mandamientos de Dios. Por eso Jesús había dicho que los auténticos discípulos se les conocería por sus frutos, no por su fe, por sus frutos, porque muchos pueden decir que tienen fe, hasta Satanás puede tener fe porque ha estado pegado a Dios, así es que más fe que él nadie puede tener. El problema es que es una fe que no le transforma, es una fe que no le cambia. Así es que por eso Jesús dice, cuidado, lo que va a mostrar a los verdaderos hijos de Dios son sus frutos, sus frutos. Y curiosamente, del manto azul es la única parte de todas las prendas del sumo sacerdote que cuelgan frutos. Exactamente, cuelgan granadas. Por eso Jesús dice claramente, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que no olvidemos que en la Biblia los frutos representan primeramente a hombres. En segundo lugar, representan también sus acciones o sus obras. Así es que los frutos representan a hombres, representan sus acciones o sus obras. En las Escrituras se mencionan hombres buenos y hombres malos, como si fueran frutos buenos y frutos malos. Y Jesús dijo que se les reconocería por sus frutos, que son sus obras buenas o sus obras malas. Y otro detalle es que los primeros frutos de todas las cosechas, que se llamaban primicias, pues son un símbolo de todos los redimidos de este mundo. Las primicias son un símbolo de todos los redimidos de este mundo que serán llevados al cielo con Cristo. ¿Por qué? Porque no todos los frutos de este mundo serán llevados al cielo, porque hay frutos malos. Así es que solo las primicias, los frutos buenos, serán llevados al cielo y dice que serán llevados por su fe en Jesús y por guardar los mandamientos de Dios. En Apocalipsis 14, del 4 al 5, dice que los salvos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esta es la fe en Jesús. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Fijaros que claramente aquí está preguntando, oye, esta gran multitud incontable como la arena del mar que está delante del trono, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y entonces el anciano responde, estos son los que siguen al Cordero, Él es el pastor, por donde quiera que va, es decir, nunca se apartaron de Cristo, caminaron con Él, nunca lo dejaron, fe en Jesús, estos fueron redimidos de entre los hombres, fijaros que no dice de entre los hombres del mundo, fueron redimidos como primicias para Dios. Así es que de entre todos los hombres, de entre todos los frutos, estos son los frutos buenos, las primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha, es decir, guardan todos los mandamientos delante del trono de Dios. Así es que el manto azul me va a explicar muy detalladamente este pensamiento. Primeramente, el color azul ya hemos visto que señala que Cristo guardó perfectamente todos los mandamientos de Dios y solamente debido a esa fidelidad absoluta, haciendo la voluntad del Padre, Él pudo redimirnos. Por eso solo el manto completamente azul, de él cuelgan frutos, que son granadas. Pero curiosamente, esas granadas, Dios le ordenó a Moisés que fueran bordadas en 3 colores. Cada granada
tiene 3 colores. Así es que, ¿qué 3 colores tiene? Pues justamente tiene el color azul, el color púrpura y el color carmesí, que son los colores ¿de quién? ¿De quién? Del sumo sacerdote, de Cristo. Así es que esa granada, gracias a los colores que tiene, podemos identificar a quién representa. Representa el fruto perfecto de Cristo en su ministerio terrenal. ¿De acuerdo? Gracias al cual se convierte en nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, ¿sabéis? La granada tiene en su interior muchas semillas, como veis ahí. Tiene en su interior muchas semillas cubiertas y unidas con una membrana. ¿De qué color? ¿De qué color es la membrana? La membrana que rodea cada semillita de esas. ¿De qué color es? Hombre, mis hermanos, yo no veo que la membrana sea blanca. Vamos a decir, la gelatina que rodea cada semillita, que está dentro de cada una de estas cosas, es de color rojo sangre. Es color rojo sangre. Se ve perfectamente. Es que la granada tiene la particularidad de que es un fruto formado por cientos de frutos, porque realmente los frutos de la granada es todo esto. Así es que la granada sería un fruto que engloba cientos de frutos dentro, que están todos, cada semillita está rodeada de una membrana, que es lo que finalmente se come, una membrana gorda, con carne, pero de color rojo, rojo sangre. Con lo cual, ¿por qué Dios escoge la granada como un símbolo de su propio fruto? ¿Por qué escoge esto? Pues es fácil adivinar por qué escoge esto. ¿Sabéis? La granada, con esas múltiples semillas cubiertas y unidas con una membrana color sangre, fijaros, de la misma manera, la iglesia de Cristo, ¿qué hemos dicho que es? Es su cuerpo, ¿sí? Es su cuerpo donde todos hemos sido lavados y cubiertos con su sangre, ¿sí o no? Así es que de alguna manera la granada ya es una fruta preparada y ya por sí sola nos muestra cuál es la verdadera iglesia. Es una iglesia que forma parte del cuerpo de Cristo, es decir, de una granada de los 3 colores sumos sacerdotales, que nos muestra el perfecto fruto que Cristo ha obtenido en su ministerio terrenal, con su muerte en la cruz, y finalmente cuando yo entro a formar parte del cuerpo de Cristo me convierto en una de esas semillitas. Pero fijaros, esas semillitas están todas unidas ahí, pegadas unas a otras, dentro del cuerpo de Jesús. El apóstol Pablo describe esta imagen en 1 Corintios 12 al 14. Él dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Por lo tanto, la granada resume perfectamente todo eso. Es decir, está diciendo, todos formamos parte del mismo cuerpo que nos ha redimido. Así es que esta imagen me indica también que yo no puedo vivir un cristianismo aislado. Yo no puedo decir, pues yo me quedo en mi casa. Yo me quedo... o me he enfadado con el resto y como aquí no me quieren, me marcho y me voy a vivir a otro lado. O me voy a montar mi propio grupo por allá. Bueno, pues entonces lo que estás haciendo es que es como una pepita de estas, está saliendo de la granada y se queda por aquí. ¿Sabéis lo que le pasará a esa semillita, ¿no? En cuanto salga de la granada? Pues vendrá un pájaro y se la comerá y se la llevará. Así es que ya sabéis los pájaros quiénes son en la parábola.
Bien, pues esto es lo que le pasará a esa semillita, o se secará, directamente se secará, se irá secando, 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 hasta que deje de existir. Por lo tanto, Dios no me pide que sea un ermitaño, que viva en algún convento aislado de todos, viviendo la religión a mi manera. Dios nos llama a vivir como una gran familia, preocupados los unos por los otros, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, nos exhorta Pablo en Hebreos. No debe haber racismo, no debe haber clases sociales, porque en el cuerpo de Cristo, dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Y una parte que nos olvidamos siempre, no hay ni hombre ni mujer. Y si hubiéramos tenido esto muy en cuenta, no estaríamos discutiendo en nuestra iglesia sobre la ordenación de la mujer, ¿verdad? Porque dentro del cuerpo de Cristo ya no hay ni hombre ni mujer, así es que qué tontería la discusión, ¿verdad? Pero, en fin, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y en Colosenses 3, del 13 al 15, me dice claramente: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Y si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo vestíos de amor. Fijaros, vestíos de amor. Así es que esta membrana color sangre me muestra el increíble amor que Cristo ha tenido por mí, porque me ha revestido con su sangre, con su perfección, ha entregado mi vida, ha entregado su vida por mí. Así es que a mí lo que me gusta, mis hermanos, de esta imagen es que la semillita está dentro, está completamente revestida, vamos a decir, por la sangre de Cristo. Y lo que está en contacto con el otro hermano es también la sangre que Cristo ha vertido por mi hermano. Y con el otro también es la sangre que Cristo ha vertido con mi hermano. Así es que estamos todos juntos ahí, pero lo que hace contacto con contacto es la sangre de Cristo. Es decir, el increíble amor que Cristo ha tenido por nosotros. Así es que, ¿cómo puedo yo no amar a mi hermano? Por eso dice, el que os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sabéis? Generalmente los ratones, y yo he tenido muchos ratones porque alimentaba serpientes, y cuando tienes muchos en una jaula, pues si metes demasiados, empiezan a pegarse bocaos, pero aquello empieza una guerra mundial allí de ratones, y al final, ¿sabéis? Acaban todos muertos. Queda uno ahí malherido y todos los demás muertos, pero una mortandad. Esto es lo que pasa en un mundo sin Cristo, pero en un mundo donde Cristo ha entregado su vida, donde yo soy consciente de lo que Cristo ha hecho por mí, ¿cómo voy a pegarle bocaos a mi hermano o insultos o decirle, quítate, apártate de aquí que me estás empujando, No, y venga, y a este no le saludo, y a aquel? Mis hermanos, nuestras iglesias deberían de ser un sitio maravilloso, un pedazo de cielo en la tierra. Y si fuese así, las multitudes de ahí fuera desearían entrar aquí, pero a multitudes, porque eso se detecta. Y ahí fuera están como la jaula de ratones, pero se supone que aquí dentro no. El problema es que aquí dentro muchas veces nos comportamos como en la jaula de ratones. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, mirad, tenemos que vivir así. Así es que, ¿cómo vamos a vivir así? Pues él dice, es sencillo, vestíos de amor. ¿De qué amor? ¿De qué amor? Esta membrana que rodea las semillas está revistiendo a cada persona del amor de Cristo. Pero es un amor que Cristo quiere que yo tenga por los demás. Así es que vestíos de amor, que es el vínculo, es decir, para unirme a otra persona, para vincularme a otra persona, el amor es lo que me va a vincular, es la perfección del vínculo. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Por lo tanto, mis hermanos, para Cristo estaba claro que su iglesia tenía que ser unida por un vínculo perfecto de amor. No por disensiones, no por peleas, no por... Eso no tiene que ver con la Iglesia de Cristo, sino
con la iglesia del enemigo, ¿verdad? Porque el enemigo siempre va a buscar romper ese vínculo perfecto de amor y cuando lo consiga, entonces él ha triunfado, no ha triunfado Cristo. Así es que toda la Biblia, mis hermanos, toda la Biblia es un manual de instrucciones preciosas para restaurar los vínculos del amor auténtico con Dios y con mi prójimo destruidos por el pecado. Pero ¿cómo puedo tener ese amor sobrehumano en mis pensamientos, en mis palabras, en mis obras, especialmente no por mis amigos, especialmente por mis enemigos? Cuando a veces me cuesta amar a los miembros de mi propia familia. En 1 de Juan 5, del 2 al 4, se dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y ya hemos visto que guardar los mandamientos de Dios se resume en dos cosas: ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. O sea, que no haya nada en tu vida que esté por encima de Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que lo que tú quieras para ti, también para tu prójimo. Por lo tanto, eso es guardar los mandamientos de Dios. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Juan dice que se va a ver que tengo el amor de Dios en que guardo todos sus mandamientos. Fijaros, ahí está descrito ya el manto azul. Imaginároslo en las imágenes del santuario. Juan ya me está diciendo, estás revestido del manto azul, guardas los mandamientos de Dios, tienes ese amor que tenía Cristo. Y no me cuesta guardar esos mandamientos porque he vencido al mundo, he vencido a mi viejo hombre pecaminoso, he nacido de nuevo en Dios, donde en las aguas del bautismo, y me he convertido en esa semillita de granada, ¿verdad?, que está ahí rodeada con la sangre de Jesús que Él ha entregado por mí y me ha revestido. Y esta victoria no se logra por mis esfuerzos, sino porque he puesto, como dice ahí Juan, mi fe en Cristo. Y Él ha limpiado mis pecados, ha santificado mi vida por el poder del Espíritu Santo. Y ahí están las campanillas. Es decir, todo está rodeando esa simbología del manto azul con sus granadas y sus campanillas. ¿Sabéis? Las campanillas del manto azul representan, como he dicho antes, mi fe en Cristo. Porque leímos en Éxodo 28:35, Aarón lo llevará puesto cuando ministre y su sonido se oirá cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga. A ver. Ahí está, la campanilla. Así es que yo no veo físicamente a Jesús, pero sabéis, estoy atento a los pequeños sonidos melodiosos e intermitentes que Él realiza en mi vida cada día, respondiendo ¿a qué? ¿A qué? Respondiendo a mis oraciones. Y cuando yo en mi oración le pido, Señor, ayúdame a vencer este pecado, y se lo pido, y ayuno, y veo cómo el Señor me ayuda y cómo yo venzo ese pecado, algo que era imposible para mí, entonces veo que Jesús se ha movido y ha hecho algo. Cuando en contestación a una oración yo veo la respuesta, de repente, increíble, yo escucho el sonido de la campanilla porque Jesús, el intercesor en el santuario, ha hecho algo para que eso ocurriese. Así es que la campanilla es la forma de mostrarme que Cristo se mueve en el santuario celestial a mi favor. Se mueve como un intercesor y no deja de moverse. Así es que cada vez que encontremos una respuesta a nuestras oraciones, escucharemos el sonido de la campanilla, que es el movimiento de Cristo respondiendo a mis oraciones, a las oraciones de su pueblo. En Apocalipsis 2:10 dice algo interesante.
ver. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es decir, el que permanezca en esa fusión con sus hermanos, el que permanezca en el cuerpo de Cristo, bajo ese manto o ese vínculo perfecto del amor, el que realmente tenga una fe que obra, el que realmente sea transformado, Dios le dice, sé fiel hasta la muerte, es decir, mantente así siempre, hasta tu muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Sabéis? Es muy interesante porque la granada tiene una corona, y los historiadores creen, y también la tradición judía, que de la corona que tiene la granada se inspiraron los que formaron las coronas de puntas que coronaban los reyes en la antigüedad. Dice que la inspiración la sacaron de ahí, porque claro, ellos veían una cabeza y una corona. Así es que hasta eso el Señor ha puesto para que nosotros tengamos claro que finalmente el permanecer aquí, el permanecer en Cristo, tendrá una recompensa. Y esa recompensa, si me mantengo aquí, no me salgo de aquí, entonces el Señor un día me dará la corona de la vida. Como veis, todos los detalles del plan de salvación están prediseñados con todo detalle en el plano del tabernáculo y en las vestiduras sacerdotales. Quizá algunos penséis, bueno, todo esto está muy bien, yo deseo entregarle mi vida a Jesús, deseo que Él perdone mis pecados, e incluso si alguno no lo ha hecho, está pensando, pues yo quiero bautizarme, pero me falta fe. ¿Cómo podré luego ser fiel a sus mandamientos? ¿Cómo podré resistir las tentaciones que sin duda tendré? ¿Cómo lograré tener ese amor que Dios me pide, que incluso me permitirá perdonar a mis enemigos? Pues sabéis, Dios ya conoce ese problema, ya sabe de nuestras debilidades, ya sabe lo que podemos y no podemos hacer. Ya hemos visto un resumen de los requerimientos necesarios para entrar al lugar santo, lo vimos ayer, por esa puerta estrecha, en la fuente de bronce, en el manto azul. Ambos representan la inmutable ley de Dios, pero en ambos Dios ha puesto los medios justamente para alcanzar la santidad requerida por la ley todos los días, en la fuente, a través del agua, símbolo de Cristo, de su palabra, del Espíritu Santo. Podemos lavar diariamente nuestros pecados, esto lo veíamos ayer noche, pero además las granadas me indican que Dios me ha provisto en el cuerpo de Cristo una nueva familia en la fe, donde sentirme arropado, no señalado, ni criticado, ni machacado. No, mis hermanos, esto no es el cuerpo de Cristo. Donde sentirme arropado por otros que están viviendo lo mismo que yo, por otros que tienen la misma meta que yo, por otros que tienen la misma confianza, la misma fe, el mismo amor. Esto es lo que Dios espera. Así es que Dios lo ha provisto todo para protegerme y que no me quede aislado en medio de esta guerra titánica entre Satanás y Dios, que lleva 6.000 años ya de funcionamiento. Dios quiere cubrirme bajo sus alas y darme un hogar. Y eso es lo que Dios espera que sea la Iglesia, un hogar para cada uno de los que venimos a ella, donde encontremos cariño, amor, comprensión, apoyo, no todo lo demás. Porque todo lo demás lo único que hace es que yo me salga de ese lugar porque me están comiendo vivo. Así es que ojalá nuestra Iglesia sea eso que Dios espera para todos los que vienen aquí y que les hagamos sentir que realmente están en un lugar especial, en un lugar único, en una familia maravillosa. Invitémonos a nuestras casas, conozcamos a aquel que no conocemos y de repente descubrimos una persona maravillosa. Pero eso tenemos que trabajarlo, mis hermanos. Eso tenemos que hacerlo porque es lo que Dios nos pide que hagamos. La Iglesia no es el lugar donde vengo, me siento, escucho y me voy a mi casa y ya se acabó. La Iglesia es el lugar donde Cristo
me pide que yo venga a servir al otro, a servir al otro. Y lo veíamos ayer con el lavamiento de pies. Servir al otro, hasta las últimas consecuencias. Recordáis que la iglesia primitiva dice que lo compartían todo. Y nadie pasaba hambre porque montaban mesas y todos los días daban de comer. Así es que aquella iglesia realmente entendió lo que era vivir en comunidad, vivir juntos. La aplicación de todo esto detalladamente se descubre cuando entro al lugar santo. Cuando entro al lugar santo descubro que hay especialmente 3 muebles. ¿Veis? Ahí tenéis la mesa, ahí tenéis el candelabro y ahí está el altar de incienso. 3 muebles en el lugar santo. Solamente vamos a mirar en esta mañana el candelabro. ¿Cómo se hizo el candelabro? Vamos a leer Éxodo 25, 31 al 39, que me indica cómo se realizó el candelabro. Ahí están los 3 muebles. Harás también un candelabro de oro puro. A cincel estará trabajado el candelabro, lo mismo su pie, su fuste, sus cálices, sus bulbos, sus flores, formarán un cuerpo como aquel. 6 brazos saldrán de sus costados, 3 brazos del candelabro por un lado, 3 brazos por el segundo, 3 cálices, mirad lo que dice, en forma de almendra, compuesto de botón y flor, habrá en el primer brazo, y 3 cálices con botón y flor en el otro brazo, así en los 6 brazos que saldrán del candelabro. Sus botones y sus brazos formarán cuerpo con el candelabro, siendo todo ello una sola pieza de oro puro. ¿Por qué una sola pieza de oro puro? Porque realmente el candelabro, lo que me está mostrando, es que es un árbol. Es un árbol. Un árbol con el tronco central y sus brazos. ¿Y qué árbol me está describiendo ahí? Es un árbol labrado en oro, pero ¿qué árbol es? Es un almendro. Es un almendro, porque aquí dice que los cálices, ¿verdad?, serán de almendra o en forma de almendra y también llevarán sus botones y sus flores. Por lo tanto, todo esto, lo que me está describiendo es un árbol. ¿Y quién es ese árbol? ¿Quién es ese árbol? Si hemos dicho que la Iglesia está en Cristo y forma parte del cuerpo de Cristo, ¿quién es ese árbol? Porque los árboles en la Biblia representan a hombres. Así es que ¿quién es ese árbol? Ese árbol es Jesús. Por eso ese árbol es de oro puro, porque su carácter es perfecto. Y ahora veremos por qué es un almendro, ¿verdad? Y fijaros que dice, también harás para él 7 lámparas, colocándose sus lámparas de forma que proyecten la luz sobre el lado de enfrente. Y enfrente lo que tenemos es la mesa de los panes, que es el trono de Dios en el lado norte, que veremos en el culto muy detalladamente este mueble, en el lado norte, el trono de Dios donde Satanás quería sentarse, donde Dios ha estado sentado siempre. Por lo tanto, dice que esa luz tienen que proyectarla especialmente hacia el lado de enfrente, es decir, hacia el trono. Quiere decir que el trono está pendiente de ver qué luz estamos dando nosotros. Cada una de esas iglesias, porque cada uno de estos brazos, ahora veremos que es una iglesia, representa a las 7 fases de la iglesia cristiana desde el año 31 hasta la segunda venida de Cristo. Y nosotros, pues estaríamos aquí. Seríamos el último brazo, justo antes de la segunda venida, que es la iglesia de la Odisea. Así es que, dice, con un talento de oro puro se fabricará junto con todos estos utensilios. Así es que tenemos un almendro de 7 ramas o cañas, cuya función principal es mantener en alto 7 lámparas que alumbran el lugar santo. En la primera de las 7 grandes visiones de Apocalipsis, Juan ve a Jesús
vestido de sumo sacerdote, caminando entre los 7 brazos de ese candelabro. Y le revela en Apocalipsis 1:20 que los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Así es que cada uno de estos brazos es una iglesia. No está diciendo que las lámparas sean la iglesia, está diciendo que los brazos del candelabro son una iglesia. Elena de White, comentando este texto, nos dice lo siguiente en Hechos de los Apóstoles, página 468. Ella dice: el número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la Iglesia en diferentes periodos de la historia. Se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con la Iglesia. Una relación cercana, una relación de cuidado. Está en constante comunicación con su pueblo. Conoce su real condición. Observa su orden, su piedad, su devoción, y aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra, con incansable desvelo y constante vigilancia, observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o si se apaga. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería y moriría. Pero él es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y de la luz. ¿Qué palabra se repite constantemente en ese texto de Elena de White? Vigilancia, vigilante, centinela. Eso se repite constantemente. Así es que Elena de White enfatiza el tema de la vigilancia y del centinela. Especifica que la descripción de Cristo caminando entre los candeleros revela eso, constante vigilancia, con el término como observa, verdadero centinela, fiel guardián. Además, Elena de White llama a cada miembro que forma esa iglesia centinelas. ¿Por qué? Ya hemos visto que la descripción del candelabro era la de un árbol, exactamente un almendro. ¿Sabéis lo interesante? Es que, ya os dije ayer, creo, anteayer, los antiguos, ¿cómo llamaban al almendro? El vigilante, el centinela. Y lo llamaban así porque era el árbol que florecía cuando nada tenía que florecer, porque todavía era invierno, todavía hacía frío, todavía estaban ahí la oscuridad del invierno, pero ya el almendro saca sus flores y anuncia, aunque no se ve nada, que la primavera viene. Ya la primavera está cerca, viene, viene, viene. Por eso, en un ambiente mediterráneo como es Palestina, pues el primer árbol que florecía era el almendro, anunciando con sus flores que la primavera viene. Y esto en la simbología bíblica tiene mucha importancia, porque ya os dije que el invierno es símbolo de los fríos, el invierno es símbolo del pecado, de la muerte, incluso para las religiones paganas. Y la primavera me habla de resurrección, la primavera me habla de que viene, la resurrección, el paraíso, todo va a florecer de nuevo. Así es que me dice, el invierno va a terminar y viene una nueva época. Y Jesús compara su segunda venida con esa primavera y ese verano que vienen, donde toda la tierra florecía y daba, y daba, y daba. Así es que lo que el almendro hace es anunciarle al mundo que Cristo viene ya. Esa es la función de la Iglesia. La función de la Iglesia es anunciarle al mundo, en medio de los fríos y la oscuridad del invierno, que Cristo viene ya. Y lo tiene que anunciar con todas sus fuerzas. ¿Sabéis? Jeremías, Dios le dice algo. Le dice, oye, ¿qué ves tú, Jeremías? Y yo respondí, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo vigilo
sobre mi palabra para ponerla por obra. Realmente el original no dice veo una vara de almendro. Lo que dice el original es veo una vara de vigilante, que los antiguos entendían que era el almendro. Pero claro, si aquí traducen de vigilante, nadie sabríamos de qué está hablando. Por eso los traductores han traducido directamente de almendro, sabiendo que el vigilante es el almendro. Así es que, si metemos al vigilante aquí, pues entendemos. Me dijo Jehová, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Y esta es la labor del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, que es Cristo, vigila, como hemos leído en el texto de Elena de White, vigila, observa a su iglesia, cuida a su iglesia como un buen vigilante, para que Satanás no la destruya, no la machaque. Así es que por eso la vara que floreció, que señalaba quién era el sumo sacerdote, es de almendro. Pero también el candelabro, que señala a Cristo y su iglesia formando parte de su cuerpo, también es un almendro. Tiene que ser así, porque el almendro es el que me señala justamente la función de la iglesia. ¿Cómo podemos ser centinelas fieles que den testimonio al mundo de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas? Y de que el tiempo que Dios le ha dado a este mundo para arrepentirse llega a su fin, que este es el mensaje del almendro. ¿Cómo podemos guardar nuestra vida en perfecta pureza para prepararnos para ese día de juicio? Encontramos la respuesta en la lámpara. Cada rama de ese candelabro sostiene una lámpara. La lámpara era individual, no se había hecho de una sola pieza con el candelabro. El candelabro todo era de una sola pieza, pero las lámparas se hicieron aparte y se ponían sobre los brazos del candelabro. ¿Sabéis cuando Juan entra en la sala del trono por la puerta abierta en el cielo? Cuando se le dice, ven, sube acá. Y él entra, él está entrando al lugar santo del santuario celestial, en la segunda serie de 7, la de los 7 sellos, y él dice, y vi un trono establecido en el cielo. Fijaros, entra al lugar santo, dice, y vi un trono establecido en el lugar santo. Así es que había un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y ahora atentos, Apocalipsis 4:2, y delante, versículo 5, del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. El único mueble que había delante del candelabro era la mesa. Y si él dice que delante del trono está el candelabro, con las 7 lámparas, que son los 7 espíritus de Dios, entonces claramente el trono es la mesa. Y no hay más explicación, y ya pueden darle vueltas todo lo que quieran. Pero es así. Por lo tanto, ¿por qué las 7 lámparas de fuego son un símbolo de la perfección y plenitud del Espíritu Santo? ¿Por qué se dice que las lámparas son los 7 espíritus de Dios? ¿Sabéis? En el Salmo 119-105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Salmo 119-105. Con lo cual se me está diciendo que la lámpara es claramente la palabra de Dios. Y la función de cada brazo del candelabro es sostener en alto, ¿qué? La palabra de Dios, la verdad. Esa es la función de la Iglesia a lo largo de todos los siglos. El problema es que la Iglesia, en mucho tiempo, lo veremos en el culto, se despistó y se fue a hacer otra cosa, y se fue fuera de la palabra de Dios. Así es que la lámpara es la palabra de Dios. ¿Quién ha inspirado la palabra de Dios? Pues sabéis, dice 2 de Pedro 1:21, nunca la profecía, a ver, ¿dónde está? Bueno, pues no la tengo. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es que, ¿quién inspiró la palabra de Dios?
El Espíritu Santo. Muy bien. El aceite que contiene la lámpara es símbolo también ¿de quién? Del Espíritu Santo, porque cuando yo entro a estudiar profundamente la Biblia con oración, quien me va a impregnar, quien me va a enseñar, quien me va a tocar, es el Espíritu Santo. Así es que no solo inspira, sino que luego trabaja en cuanto yo entro en la palabra de Dios, trabaja conmigo, sobre todo si le pido que trabaje conmigo. Él va a trabajar, va a empapar mi vida. Así es que el aceite, que es también el símbolo del Espíritu Santo, está en la lámpara. Luego, las 7 lámparas en general representan para el Apocalipsis la poderosa obra de testimonio al mundo entero del Evangelio realizada por el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el aceite? ¿Dónde está? ¿Está fuera o dentro de la lámpara? Está dentro de la lámpara. Luego, mis hermanos, una iglesia que parece que tiene muchos dones del Espíritu, que tiene dones de milagros y de sanidad y de lenguas, pero resulta que a la Biblia le hace muy poco caso y no guardan los mandamientos. ¿Creéis que el Espíritu de Dios está trabajando con esa iglesia? Si el aceite está dentro de la lámpara, pero es una iglesia que no hace caso demasiado a la Biblia, ahí hay algo raro, ¿no? Porque el aceite no se vuelca fuera de la lámpara, está siempre dentro de la lámpara. Y cuando viene el sumo sacerdote, que es el único que arregla, el sumo sacerdote es el único que podía arreglar el candelabro, rellenar las lámparas y trabajar con ellas, y lo hacía por la mañana temprano y por la noche. Y además, el único que trabaja con los muebles que hay dentro del lugar santo es el sumo sacerdote, y es Cristo. Así es que Cristo sigue volcando aceite dentro de la lámpara, dentro de la palabra de Dios, no fuera de la palabra de Dios. Pero para que la lámpara pueda dar luz, todavía nos falta un elemento, la mecha. La mecha es un elemento muy importante. Los griegos llamaban a la mecha linón, porque se hacía de lino. Y específicamente las mechas de las lámparas del candelabro se sacaban, y esto lo sabemos por la tradición judía, se sacaban de las viejas vestiduras de los sacerdotes. Cuando ellos cambiaban sus vestiduras, las guardaban y las hacían tiras, y de esas tiras hacían las mechas, tenían allí montones para... Así que fijaros, la mecha era de las vestiduras que representan la justificación que Cristo ha traído a las vidas de personas. Luego esas mechas se pueden identificar con personas, pero es que hay textos en la Biblia que me dicen que las mechas son personas. Por ejemplo, el profeta Isaías compara al ejército del faraón que fue sepultado en el Mar Rojo con una mecha que se apagó. Dice en Isaías 43, 17, carro y caballo, ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse, se extinguen. Como pábilo, el pábilo es la mecha, como pábilo son apagados. Así es que cuando la mecha se apaga, según este texto, la persona ha perdido su vida. Si la mecha luce, la persona está viva. Y esto es muy importante, porque si esto es así, ¿quién es la mecha dentro de esas lámparas? La mecha soy yo. La mecha soy yo, mis hermanos. Así es que solo el sumo sacerdote es el que está encargado de, por la mañana temprano, encontrarse conmigo. ¿Y dónde me va a buscar? Va a venir a mi Biblia. Y si me encuentra en mi Biblia, con la Biblia abierta, orando y analizando y estudiando, ¿qué va a hacer? Va a volcar aceite, el aceite de la unción, lo va a volcar sobre mí. Y mis hermanos, yo entenderé lo que Dios me está diciendo y entenderé lo que Dios me está hablando y seré transformado, y el poder del Espíritu Santo hará posible que yo haga lo que dice ahí. Y cuando descubra algún pecado, también dice que el sumo sacerdote venía con unas tenazas de oro, largas así, y sacaba las partes quemadas de la mecha. Y lo que se quema en la Biblia es el pecado. Así es que los pecados que hay cuando yo
en oración y en comunión con Dios, le pido perdón al Señor por la mañana temprano y por la noche, que es cuando el sumo sacerdote ya me ha marcado que quiere encontrarse con cada uno de los que entren a formar parte de la lámpara y del candelabro o de su iglesia, pues automáticamente lo que me está diciendo es que me va a quitar los pecados, me va a limpiar y introducirá la mecha profundamente, más profundamente todavía, en la palabra de Dios, y me empapará el aceite, que es el Espíritu Santo, me llenará. Y yo esa mañana, mis hermanos, cuando haga eso, podré salir a la calle, ungido por el Espíritu Santo, lleno de Cristo, y os aseguro que si es así, no tropezaré, ni diré alguna palabra que no debo decir a las personas que me rodean, sino que saldré con la mente de Cristo y el amor de Cristo para tratar con los demás. Pero si no hago esto cada mañana temprano y cada noche, que es cuando el sumo sacerdote hacía esto, pues, mis hermanos, si no hago esto, ¿sabéis? La lámpara se apagará. La lámpara se terminará apagando y dice que finalmente humeará. Y cuando una mecha humea, es una mecha que se le ha acabado el aceite. ¿Y por qué se le ha acabado el aceite? Porque no ha acudido cada mañana y cada noche a que el Señor la empape. Así es que finalmente lo que me está diciendo cuando una mecha humea es que mi vida espiritual se está apagando. Y si mi vida espiritual se apaga, también mi vida eterna se apagará, a menos que le ponga remedio. ¿Sabéis? Todo esto finalmente tuvo un significado increíble en la iglesia primitiva, porque en la iglesia primitiva, aquella iglesia que inicia uno de los brazos, el primer brazo del candelabro, pues estaban todos unidos en el aposento alto, orando y pidiéndole al Señor, por favor, ayúdanos a realizar la misión. Estaban revisando las palabras que el Señor había dado, estudiando el Antiguo Testamento, que era lo único que tenía en ese momento. Estaban pidiéndose perdón entre ellos. Oye, hablé mal de ti, por favor, perdóname. Aquella pelea que tuvimos, por favor, perdóname. No lo volveré a hacer. Se amaban, se querían, quitaron todas sus diferencias entre ellos, se unieron como las pepitas de la granada, se unieron todos en el cuerpo de Cristo. Su único deseo era levantar la lámpara y que el mundo entero tuviera testimonio de Jesús. Ese era su único deseo. Así es que se necesitaba que viniera el aceite para prender aquella lámpara, ¿sí? Y eran las 9 de la mañana. Entre las 8 y las 9 es cuando ocurría, fuera los sacerdotes mataban el cordero, y dentro el sumo sacerdote estaba poniendo incienso en el altar de incienso, símbolo de las oraciones, y finalmente estaba yendo a las lámparas y estaba volcando aceite, arreglando las mechas, y si había alguna apagada, prendiéndola. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió fue lo que todos conocemos. Aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué Dios empleó esa forma de mostrarse? ¿Por qué empleó lenguas de fuego ardiendo sobre la cabeza de cada uno? Era sencillo. Os he encontrado donde quería encontraros, os amáis, cumplid los requisitos, así es que vuelco el aceite de una manera especial y prendo las mechas. ¿Y quiénes son las mechas? Cada uno de vosotros sois las mechas. Y a partir de ahora podréis dar un testimonio poderoso porque tenéis mi mente, tenéis mi amor, sois como yo. Y esto es lo que Dios espera, que la iglesia del último brazo también viva. Estamos esperando esa lluvia tardía. Estamos esperando esas llamas de fuego. Estamos esperando ser prendidos otra vez por el Espíritu Santo, mis hermanos. Pero esto ya me está diciendo cómo lo tengo que lograr. Solo y el secreto único es entrar profundamente cada día en la palabra de Dios,
al menos una hora por la mañana, otra hora por la noche. Hacer el culto familiar, buscar al Señor, pedirle en oración, perdona y transforma mi vida, y que pueda comunicar a los demás que realmente tú eres mi Señor y tú has transformado mi vida. Y que lo pueda comunicar no en teoría, sino en la práctica, que es lo que hizo la Iglesia primitiva. Lo comunicó en la práctica. Así es que, mis hermanos, ojalá no lleguemos a esto. Porque si llegamos a esto, quiere decir que nuestra vida espiritual está a punto de fenecer. Y os aseguro que si no leemos la Biblia, si no tenemos ese culto personal por las mañanas temprano antes de salir a hacer cualquier cosa y por las noches, acabaremos así. Acabaremos muertos espiritualmente. Estamos viviendo un tiempo de gracia. Y a ver qué ha pasado aquí. Jesús dijo esto: la caña cascada no quebrará y la mecha que humea no apagará hasta que haga triunfar el juicio. ¿Qué quiere esto decir? Era una profecía de Isaías. Estaba prediciendo lo que Cristo iba a hacer con su ministerio. Y él dice, no, Cristo no viene para terminar de romper la caña. ¿Qué caña? Curiosamente, Isaías emplea la misma palabra que emplea Moisés para hablar de cada brazo del candelabro. Así es que cada caña era un brazo del candelabro. Y él dice que Cristo no venía a quebrar la caña cascada. Es decir, Cristo no viene a terminar de destruir una iglesia que no funciona. Cristo viene a intentar enderezar, poner en su sitio, entablillar, lo que sea, una iglesia para que vuelva a ser una iglesia y que vuelva a cumplir su función de levantar. ¿De levantar qué? De levantar la lámpara. Y él dice, y a nivel individual, no viene a apagar la mecha que humea. Así es que Cristo no quiere destruir tu vida hasta que se acabe el tiempo de gracia y el juicio termine. No quiere destruirla. Sigue aportándonos gracia, mis hermanos. No desaprovechemos ese tiempo, porque Cristo no quiere apagar tu mecha. Lo que quiere es, ojalá te encuentre temprano por la mañana y por la noche y voy a encender de nuevo tu mecha. Pero si tú no quieres que yo encienda tu mecha, vas a morir. Y el secreto es, acude a mí, ora. Es el secreto, mis hermanos. Si no hacemos esto, si sustituimos esto por la televisión o por las telenovelas o por cualquier otra cosa, acabaremos así. Y será nuestro fin. Y nuestra iglesia estará llena de problemas. Y será una caña cascada. Así es que ojalá, mis hermanos, permitamos que Jesús enderece la caña, prenda la mecha, nos llene del aceite del Espíritu Santo y que podamos dar un testimonio poderoso al mundo. La iglesia primitiva en una generación, llevó el Evangelio a todo el Imperio Romano. Así es que nosotros en esta generación tendríamos que conseguir llevar el Evangelio al mundo entero. Y es perfectamente posible si tenemos en cuenta que una sola persona, una de esas mechas empapadas de aceite y dando una luz poderosa, con un solo mensaje, ¿a cuántos convirtió? Más de 3.000 personas, uno solo de ellos. Imaginaros lo que haríamos si realmente buscásemos con unidad al Señor. Esto va a pasar. El problema es que pase sin mí. Ese es el problema. Así es que ojalá, mis hermanos, reaccionemos, porque no me servirá de nada estar 40 años en la iglesia y finalmente ser una mecha que humea, apagada completamente y que lo único que hace es dar problemas a todo el que le rodea. Que el Señor os bendiga, que podamos vivir esta comunión con el Señor y que podamos reavivar nuestra fe y ser mechas que dan un testimonio poderoso.